En el caso de Cuba también habíamos comentado en alguna emisión que muchas de las protestas de los últimos tiempos, también sacadas de toda proporción, pues se deben a la pandemia, ¿no? A que la pandemia ha ido subiendo. Vean cómo Israel y Cuba en estos momentos son dos de los países con las curvas más pronunciadas a nivel internacional. En el caso de otros países desarrollados como el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, pues tampoco es como que están atravesando un día de campo. En el caso de México, si bien todavía tenemos pues bastantes casos y también bastantes defunciones, la curva se ha pues doblado un poco o se ha achatado un poco en los últimos días, en las últimas incluso semanas, y eso pues es alentador en el sentido de que conforme sigan avanzando los procesos de vacunación, pues iremos viendo también menores defunciones. En México ya va más del 44% de la población vacunada. En el caso pues, de los adultos, esta proporción sube. En el caso de los adultos mayores, sube aún más. Lo cual pues es muy importante para reducir el número de defunciones, ¿no? La siguiente gráfica vamos a ver cómo algunos países pues ya han logrado inocular una parte importante de su población. Vean cómo Malta ya va en el 93%, Islandia el 75%, Emiratos Árabes el 74%, Singapur, Uruguay. Obviamente aquí sí es importante aclarar que por supuesto que los países chicos tienen ventajas. En el caso de los países chicos, no necesariamente el número de casos por millón o el número de funciones por millón está disociado de lo que pasa en países más grandes, ¿no? Podemos controlar por población y ya con eso puede ser comparable. De todos modos, hay que tener cuidado porque pues, algunos países sabemos que son islas, ¿no? No es lo mismo comparar una isla con un territorio muy extendido donde el virus se puede ir transportando de un lugar al otro, donde tienen fronteras compartidas con otros países y hay cruce constante. Todo esto que ya sabemos, ¿no? Y que hemos ido diciendo a lo largo de toda esta pandemia. Pero lo que sí es que los países más chicos tienen ventajas en las vacunas porque si son sobre todo de ingreso medio hacia arriba, pues pueden pedir una orden importante de vacunas y con eso ya automáticamente su población pues estaría significativamente cubierta. La farmacia o la farmacéutica, perdón, va a aceptar esa orden. Pero tomemos el caso de países como Brasil, México, Estados Unidos, pues una orden de 1 millón, 2 millones, pues no crea tampoco, digamos, gran diferencia, visto en términos ya de más de 100, 120 millones de habitantes, como es el caso de estos tres países, y es quizá lo único que puede garantizar la farmacéutica en ese momento, ¿no? En el caso de países más chicos, quizá con 1 millón tienen a toda su población cubierta en algunos de los casos que estamos viendo, ¿no? De ahí que haya que tener cuidado, pues también con la exigencia que ponemos sobre los distintos países, ¿no? Hay otros que, pues, si se fijan ahí, de los países más grandes, España está teniendo un buen trabajo. Canadá, pues, es mucho más chico que los países grandes, incluso que España, pero va también avanzando. Canadá también apostó por una estrategia de únicamente inocular o de empezar incluso por una dosis antes de irse por una segunda dosis. Fue muy criticado, pero puede estar funcionando. Además que, saludos María, apoyando Sin Censura, además de que se ha ido viendo que también incluso dejar pasar ciertos días puede ayudar, ¿no? Para que se desarrollen los anticuerpos de las vacunas. En el caso también, por ejemplo, vemos ahí Irlanda, Bahrein, Israel con el 63%, pues empezó muy rápido su campaña de vacunación, poco a poco se fue pues ralentizando y vimos ese salto exponencial en el número de casos, ¿no? Vamos a ver, saludos, Sin Censura Media, Sin Censura, entiendo eso que significa SCM. Y en la siguiente, y bueno, en la siguiente gráfica para dar seguimiento, como hemos venido haciendo a lo largo de la pandemia, ya nos vamos a centrar un poquito más en México, antes de pasar a otro tema, pero fíjense cómo también durante la semana tuvimos el número de empleos creados ante el IMSS durante julio y fue una buena cifra, una cifra que superó
los 100,000 puestos formales creados únicamente en ese mes. Y vean cómo en la curva roja ustedes pueden ver la pérdida de empleos durante una recesión. Y aquí tenemos en pantalla las últimas 3 recesiones. En rojo tenemos la de COVID, en amarillo la crisis financiera originada en los Estados Unidos en 2008-2009 y en 94-95 la crisis del peso mexicano, la crisis originada por errores de política pública totalmente interna. Los otros dos son más factores externos. Y en esa, pues vean ustedes cómo en algún momento pues se perdió más del 8% de los empleos formales afiliados ante el IMSS. Esa es la forma en que se saca esta medición. Las personas, el número de personas registradas ante el IMSS, y vean cómo en algún momento se perdieron hasta más del 8% y tardó 24 meses, es decir, 2 años, en recuperar el nivel previo de empleos formales. Entonces, si ustedes toman las últimas 2 recesiones, vean cómo esta, la de la pandemia, pues ya prácticamente el siguiente mes, andamos por allá del mes 16, 17 de inicio de la recesión, por allá que fue, acuérdense que hubo una pérdida importante de empleos hasta por allá de marzo, abril, y ya prácticamente, quizá incluso a estas fechas del mes ya hayamos recuperado todos los empleos formales perdidos en la pandemia. Ahora, la respuesta de muchos será, bueno, los empleos informales todavía no. Para eso tenemos otra medición que es la ENOE, y también la última estadística que fue publicada ya andaba encima incluso del 95%, quizá ya cercano al 100% de empleos, ¿no? A diferencia del IMSS, la ENOE lo que hace es una encuesta, ¿no? Le pregunta a la gente, pues básicamente si tiene empleo o no, si está buscando o no, y ahí da igual si es empleo formal o informal, ¿no? Entonces, con esas encuestas también validamos que los mercados laborales, que las fuentes de empleo se han ido recuperando conforme pasan los meses. Y pues también hemos visto cómo la actividad económica, medida con indicadores tradicionales que tienen sus deficiencias como el PIB, pues muestran que para este año México podría crecer entre el 6 y el 7%, y con eso pues ya se habría recuperado buena parte del choque profundo producido por la pandemia, ¿no? Que gran parte tiene que ver con que se cerraron por una decisión de política pública muchas actividades importantes, manufactura, construcción, y con eso, pues evidentemente la producción cae y toma un tiempo recuperar sus niveles previos. Hay actividad que nunca se recupera, por ejemplo, los vuelos que una persona no tomó en un año, difícilmente al siguiente año va a volar 2 o 3 veces para reponer ese tiempo, esas vacaciones que no tomó, ¿no? Quizás se vaya una vez el siguiente año como pensaba hacerlo. Si no fue a 3 conciertos en el 2000, por ejemplo, difícilmente esa persona va a ir a 6 conciertos en el 2021 y máxime cuando continúa la pandemia. Si no fue al cine durante todo el 2020, es difícil pensar que en el 2021 va a reponer al doble las idas al cine. Entonces hay actividad, sobre todo en servicios, que se pierde, ¿no? En el caso de la manufactura no necesariamente es así, porque si ustedes no renovaron un auto digamos, en el transcurso del año 2020, pues en el 2021 quizá ese mismo automóvil siga viejo y necesiten reemplazarlo. Y digo no necesariamente porque pues finalmente quizá ese automóvil no se usó tanto como se habría empleado en condiciones normales, ¿no? Entonces hay matices en todo esto, hay actividad que se puede reponer. Particularmente, por ejemplo, hubo mucha demanda de alimentos durante la pandemia, la gente tiene que seguir comiendo, muchos de ellos empezaron a comer en sus casas y pues esa demanda, digamos que pues no tiene que ser reemplazada, siguió constante, ¿no? Saludos a todos, Miguel Negrete. Y bueno, esa es una buena noticia, que poco a poco se empieza a recuperar el empleo. Gracias, Mario, por los datos. Aida López, también en el chat estoy comentando, platicando algunas cosas con ustedes. Les saludo, por supuesto, con gusto. Y déjenme sus comentarios, ¿no? Para que la producción los proyecte en pantalla. Gracias a la producción. Bueno, esa noticia también tuvimos esta semana. Poco a poco, efectivamente, saldremos adelante. Y bueno, otras noticias u otras controversias que tuvimos durante la semana.